Buen día, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, Gilén. profe. ¿Cómo va? Profe. Bueno, a ver, un segundito que estoy buscando el Power. Hola Mariano, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es súper interesante para mí, que es la colación. Y tiene muchas finalidades prácticas, es muy fácil su comprensión. Así que, hola Facundo, ¿cómo andás? Vamos a adentrarnos en eso, así no les hago perder ni un minuto de su tiempo. Muy bien, comparto pantalla. Profe, una consulta. Ahora vamos Diga. a ver la unidad 10, ¿no? Los puntos 3, 4 y 5. Párate que me abro mi... Porque, no, mi pregunta es ¿Qué porque falta? ahora es efectos de la partición que vamos a ver con estos puntos, ¿no? No, hoy vamos a ver la clase, ya te digo, espérate que estoy abriendo mi listado acá. Quiero ver qué bolilla es porque no me acuerdo. Espérenme un segundito. Espérenme, junio. Partición, vieron el 14 de junio con Guillermina. Hoy vamos a ver... Eso te quería decir, que ayer nos suspendieron la clase y no lo vimos, y hoy es efectos de partición, según dice el cronograma, pero bueno, no Hoy vimos es partición. clase, escúchame lo que te digo. Partición es todo la bolilla 10, que es lo que Guillermina tendría que haber dado ayer y no dio Zoom, subió, por lo que me dijo, el Power y el material al campus y quedó que hoy a la tarde me lo mandaba para que yo se los mande por WhatsApp. ¿Sí? Ese No sería está, el 26, es 14 de junio. ¿Qué? no está el Power, En el campus. no está. Yo me encargo, yo ya hablé hoy a la mañana que me llamó Camila, así que yo ya hablé con Guillermina y ahora a la tarde me lo da y se los paso por WhatsApp, ¿de acuerdo? Ese sería Sí, profe, yo la se los clase... paso a los chicos. Ok, perfecto, gracias No Camila. hay Esa es la problema. clase 26 que correspondía al 14 de junio, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver la clase 27, correspondiente al día 15 de junio, que es hoy, que es la unidad 10, puntos 3, 4 y 5, que es colación de donaciones y deudas, efectos de la partición, invalidez en la partición y partición por ascendientes, ¿de acuerdo? ¿Ahí quedamos más o menos en claro? Espero que sí. Sí. Perfecto, genial. Recuerden que mañana hay una clase con la doctora Fernández, la clase teórica práctica y sucesiones, y el 17, que estaba planeado originalmente como feriado, porque era feriado, 17 de junio, sí va a haber clase, que es la del 21. En el cronograma, el 21, que era lunes, estaba programada una clase de repaso. Bueno, se pasa al 17, ¿sí? Porque el 21 se cambió el feriado. Eso se entendió, lo habíamos puesto en el campus también. Profe, pero Mañana pusieron hay que la de clase. mañana se suspendía y que no se hacía, o sea, que mandaron las preguntas y que si que teníamos alguna duda las íbamos a preguntar El 17. el 17, sí. Perfecto. Bueno, listo entonces, porque eso depende de la doctora Fernández, así que si puso eso en el campus está perfecto. Ok. Lo que sí quiero recordarles es esto, que sí me consta a mí, es que el 17 hay clases que estaba programado que no había clases, ¿sí? Perdón, disculpe. Entonces, ¿mañana habría o no habría clase? Si la doctora Fernández puso en el campus que no hay, porque está a Ah. cargo de ella la clase, no hay. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Gracias. No, por favor. 17 sí.
Bueno, hechas estas aclaraciones, les comparto mi pantalla. ¿Están de acuerdo? Espérenme un segundo, que estoy confusa acá. Cerro esto. Esperen, porque estoy acá. No puedo llegar al... Espérenme, es que tengo tantas cosas abiertas. No puedo llegar a esto. Ahí estamos. Comparto pantalla. Muy bien. Bueno, ahora sí, esperen que achico esto también, así puedo ver un poco más el Power. Bien, bueno, hoy vamos a hablar entonces, no vi el número de la bolilla, habíamos dicho la 10, ¿no? Colación de deudas, y colación de donación y colación de deudas. Y me pareció interesante empezar con dos dibujos, este y el que le sigue. Fíjense, para que podamos entender qué es la colación, Profe, ¿no? Diga. perdón, antes de empezar, el tema Sí, que va a dar hoy sería la continuación del que tenía que dar ayer la doctora Creo. es colación, ¿Eso entendí? puntualmente. Es la bolilla que corresponde al día de hoy, ¿sí? Es la unidad 10. Digamos, tiene que ver y no tiene que ver. Tenía que empezar partición. Ayer, Guillermina. Sí, profe, porque lo que me parece que hay una confusión con la palabra colación, porque vimos la acción de colación en las defense, o sea, antes. Eso está preguntando Mariano, que no tiene micrófono, lo pregunta en el chat. También vimos Perfecto. colación antes, ¿o no? Esta es otra colación. Claro, vimos colación normal, esta es de deudas y donaciones. Sí, interpreto que la doctora Rotonda, después voy a chequear, ¿es una clase que dio la doctora Rotonda? Me imagino que debe haber hablado de medidas de protección o medidas de defensa de la legítima en general, ¿correcto? Tal vez introdujo el tema de la colación porque es una acción, pero vamos a ver que no es de protección es de protección de la legítima, por contraposición a la acción de petición de herencia que vimos la semana pasada, ¿sí? Sí, eso Vamos sí, a hablar, perfecto, Sí, vamos a hablar de colación de deudas también, y bueno, cualquier otra duda ustedes me la indican, ¿de acuerdo? Hay un cronograma que arma la doctora Rotonda y en base a eso es lo que nosotros tenemos que dar las clases, ¿de acuerdo? Sí, Tal vez... sí. Sí, profe, porque siguiendo eso también está colación en lo que dicen los chicos, en lo que dio ella, entonces se confunde un poco si es lo mismo o es otra colación. No, colación es la única que hay. Interpreto que la doctora Rotonda ha hecho una clase más integral de las medidas de protección de la legítima, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si hay algunas cosas que son redundantes, les pido disculpas, nos van a servir para ahondar el tema y para que cualquier duda que tengan me la pregunten, ¿de acuerdo? Ok, bien, vuelvo a compartir pantalla entonces. Presentación. Bueno, aquí estamos. Me pareció interesante esta figura cuando hablamos de colación, porque, digamos, encontramos una figura de un abuelo, de un ascendiente, ¿no? Que hace un regalo, hace un presente a un grupo de sus herederos, y no a todos, ¿no? Es como que hace un presente y de esa manera está privilegiando a un grupo sobre el resto, o a una persona sobre el resto, ¿no? Esa es la idea que me significa. Y las donaciones tienen que ver un poco con eso. Las donaciones tienen que ver con un anticipo de herencia, ¿no? Yo te estoy dando algo, pero eso no necesariamente quiere decir que quiero mejorar tu posición. No necesariamente. Estoy anticipándote algo, estoy dándote algo para que puedas empezar a disfrutarlo en este momento, para que forme parte de tu patrimonio, pero eso, el día de mañana, cuando yo me muera, vamos a tener que igualarlo, por eso la figura que le seguía, el dibujo que le seguía, que era la de la torta. Cada uno se va a llevar en la misma porción, o la porción que le toque, la correspondiente, ni más ni menos, en los bienes sucesorios, en los bienes del ascendiente, ¿sí? Y para esto vamos a ver un ejemplo práctico, que me parece que es la mejor manera de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de colación. Roberto fallece. Tiene dos hijos, Juan y Pedro. Roberto, 5 años antes de morir, le dona a Juan una casa por un valor de 100.000 pesos y no lo dispensa de colacionar. Eso quiere decir que no lo mejora, dispensarlo, vamos a ver después, que es una forma de mejorar su posición. Al momento de la muerte, Roberto deja en su patrimonio 300.000 pesos. Entonces, vuelvo para atrás. Roberto, antes de morirse, dona una casa por 100.000 pesos.
al momento de morirse, muere y tiene 300.000 pesos en su patrimonio. Entonces, el total son 400.000, 100 que adelantó antes de morirse y 300.000 que tiene al momento del fallecimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, la masa legítima son 300.000 más 100.000 pesos, es decir, 400.000 pesos es el patrimonio de Roberto, el muerto. Tiene 2 hijos, entonces, ¿cuánto le corresponde a cada uno de ellos? Por lógica, partes iguales, 200.000 pesos a cada uno de ellos. Si Pedro ejerce la acción de colación, es decir, uno de los descendientes ejerce la acción de colación, a Juan, es decir, al que recibió un anticipo de herencia, le resta recibir 100.000 pesos, porque ya recibió como adelanto de herencia a cuenta 100.000. Si no ejerce la acción de colación, de los 300.000 pesos, que es el activo líquido, se divide por mitades, 150.000 pesos a cada uno de ellos, por lo que Juan recibirá en total 250.000 y Pedro 150.000. Entonces, la colación, el objetivo de la colación es que las porciones hereditarias, las legítimas, se mantengan incólumes y que no se vean afectadas, que recibamos todos lo que corresponde que recibamos. Si somos 2 descendientes, los 2 tenemos que heredar en partes iguales. Por lo tanto, si uno de los descendientes ha recibido como adelanto de herencia, y eso es una donación, un adelanto de herencia, un bien, eso tiene que ser imputado en su hijuela al momento de la partición. ¿Por qué? Salvo dispensa de colación, salvo que se hubiese imputado como una mejora en su posición. Y si es una mejora en su posición, ¿dónde lo voy a contabilizar? Lo voy a contabilizar en la porción disponible del causante. Entonces, la acción de colación que busca la igualdad entre los coherederos. A diferencia de lo que yo dije en la clase anterior conmigo, que hablábamos de acción de reducción y acción de petición de herencia, en la acción de petición de herencia lo que estoy buscando es que se me reconozca mi carácter concurrente o excluyente y que se me entregue la totalidad o la porción correspondiente de los bienes. Acá lo que estoy buscando es otra cosa, es una acción que se da entre coherederos que busca la igualdad de las porciones hereditarias. ¿Que puedo ejercerla o no puedo ejercerla? Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Tengo el derecho de iniciar la acción de colación o no como coheredero? Si yo la ejerzo, voy a buscar la igualdad. Si yo no la ejerzo, tengo el derecho. Fíjense que acá se va a producir una desigualdad. Uno de los herederos va a recibir una porción mayor que el otro. Acá les copié un cuadro en el cual compara la acción de colación y la acción de reducción, para que vean cuáles son las diferencias. Fíjense que en la acción de colación, el objeto son todas las donaciones. En cambio, la acción de reducción solo va a atacar las donaciones inoficiosas, es decir, aquello que excede la porción disponible. ¿Qué tipo de acción es la colación? Es una acción personal. Y la reducción es una acción personal, pero con efectos repersecutorios. Devolveme lo que no te corresponde. En cambio, la colación, ahora vamos a ver que es una operación matemática. Voy a imputar un valor en mi hijuela. ¿Cuáles son los sujetos activos de la acción de colación? Los herederos forzosos, y en la acción de reducción también. Fíjense que varía también la prescripción. La acción de colación tengo 5 años desde la muerte y la acción de reducción 10 años desde la posesión. Que fíjense que la posesión puede haber sido con anterioridad de la muerte del causante. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, fíjense, la colación, la finalidad es mantener la igualdad entre los coherederos, y la acción de reducción busca la defensa de la legítima, que no se vea violentada las porciones hereditarias. Fíjense que en la colación el objeto es toda donación, aun si no afecta a la legítima, porque lo que busca es la igualdad y es imputar, ¿sí? Más allá de que no afecte la porción disponible, no exceda de la porción disponible. Y en la reducción, solo las donaciones tienen como objeto, solo donaciones o disposiciones testamentarias que afecten la legítima. Regulación de la colación suple la voluntad del causante, admite dispensa, en cambio la acción de reducción es de orden público y nada puede hacer el causante para evitarla. Sujetos pasivos, los herederos forzosos, en la acción de reducción, los herederos forzosos y terceros. ¿Y cuáles son las consecuencias? En la acción de colación mantiene el mismo patrimonio transmisible y en la acción de reducción puede incrementar el patrimonio transmisible. Entonces, ¿qué es la colación? La colación es una operación matemática
¿Y qué implica una operación matemática? Implica computar, poner, sumar en la masa partible el valor, entonces computar, para que lo vayan poniendo con negrito o con color, computar el valor de las donaciones que el causante le haya hecho en vida a un heredero forzoso, descendiente o cónyuge, vuelvo a poner negrita en descendiente o cónyuge, que concurre con otros herederos forzosos, descendiente o cónyuge, vuelvo a poner negrita, e imputar en su propia porción ese valor para compensar a los demás herederos en los bienes hereditarios equivalentes a los que les fueran donados al colacionante, es decir, al heredero donatario. Entonces, está ubicada dentro del título de la partición, porque en la práctica se plantea como un incidente que de prosperar se resuelve con una imputación y computación de valores en la masa partible. Estoy adjudicando, estoy poniendo en un Excel, imagínense una tabla Excel en el cual dice que fulano tiene que recibir 200 y mengano tiene que recibir 200. Ah, pero ya recibió 100, perfecto, entonces lo imputo en el Excel en tu hijuela, en tu, ¿cómo se llama? Celda, en tu celda, los 100.000 y solamente te va a restar recibir 100.000. ¿De acuerdo? Por eso hablo de cálculo matemático, es la colación. No es propiamente una acción de defensa a la legítima, sino que apunta a la igualdad de los herederos. Y esta es 2x3, lo pregunto en el examen. ¿Qué diferencia hay entre la acción de petición, la acción de reducción, la acción de colación? Tiene que ver con esto, ¿no? La acción de colación busca la igualdad entre los coherederos. Elimina, luego de la muerte del donante, el efecto del desequilibrio patrimonial que fue provocada por las donaciones que el causante hizo en vida a un heredero legitimario, descendiente o cónyuge, existiendo otros herederos legitimarios, descendiente o cónyuge. Acuérdense de esta primera figura que puse, ¿no? El abuelo que regala algo a uno de sus descendientes. ¿Pero con qué intención lo hizo? Lo hizo con una intención de un anticipo de herencia. Y si no lo hizo con esta intención, tiene que aclararlo, y de esa manera lo voy a dispensar de colacionar. Con la colación, las donaciones quedan transformadas en una ventaja en el tiempo, es decir, un anticipo de herencia, y no una ventaja de contenido. No es que yo quiero beneficiar a uno de los coherederos. La colación busca eliminar ese desequilibrio patrimonial considerando la donación al heredero legitimario como un anticipo de su porción hereditaria. Profe, dispensar de colación es eso, es mejorarle la porción a un legitimado y uno usar su porción disponible. Pero siempre tiene que ser en la porción disponible que tiene, ¿no? Exacto. Si no, vamos a ver ahora que la vamos a tener que reducir. Por eso hay un juego entre la acción de colación y la acción de reducción. Si lo donado excede la porción legítima más la porción disponible, se va a articular la acción de colación para que imputarlo en su hijuela y la acción de reducción por lo que excede. Esta fue una gran discusión, bueno, una larga discusión académica, cómo jugaban estas dos acciones. Y algunos doctrinarios decían que la acción de colación era para los herederos forzosos, la acción de reducción eran para otros, otros herederos que no fueran, o terceros interesados. En realidad, vamos a ver que, fíjense que acá los puse, los cambios en el código, vamos a ver que uno de los cambios es esto, que la donación hecha al descendiente o al cónyuge excediendo el valor de la porción legítima del donatario más la porción disponible está sujeto a reducción y no simplemente a colación por exceso. Esto te está contestando tu pregunta, Yelén. Es uno de los cambios que establece el Código Civil. Integra las dos acciones y establece cuál es el marco de actuación. La colación es para imputar el valor. Ahora bien, si tu valor, si lo que te imputaron en tu hijuela es la porción legítima y excede la porción disponible, bueno, ahí vamos a tener que colacionar y ejercer la acción de reducción. Vuelvo una para atrás para decir cuáles son los cambios que la acción de colación ya estaba previsto en el Código de Vélez, por supuesto, pero tiene algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? En primer lugar, ¿quiénes son los obligados a colacionar? En la redacción del Código de Vélez también estaban los ascendientes obligados a colacionar. Actualmente no. Actualmente solo deben colacionar los descendientes y al cónyuge.
En algunos supuestos puede plantearse cuando solo concurre cónyuge y ascendientes, podría llegar a generar alguna situación de disparidad o desigualdad, porque en esa circunstancia uno de ellos va a tener que colacionar y el otro no. También otro cambio que establece el código es el valor. ¿Cómo se mide el valor de la donación? Porque fíjense Perdón, que si profe, ¿y en ese caso cómo se resuelve? Perdón que la interrumpí. No, para nada. Bueno, digamos, no es un planteo que esté resuelto, digamos, es lo que establece el código, y si se llegara a plantear algún tipo de desigualdad, habrá que ver en cada caso en particular. Si es una... Primero, que alguna de las partes, ¿cuál es el interés de la parte? Acuérdense que los procesos son procesos voluntarios, si estoy hablando de un proceso sucesorio, ¿sí? Entonces habrá que ver primero si se ejerce la acción de colación, y en el caso de que se ejerza la acción de colación, si se produce o no algún tipo de desigualdad. No hay presentes del 2015 que se sancionó el código a la fecha, no hay ninguna resolución en relación a esto, no hay ninguna presentación judicial. Así que interpreto que no es algo que genere demasiados inconvenientes, ¿sí? Bueno, la segunda cuestión que aclara el código, que también era una discusión en el Código de Vélez, era cómo se tenía el valor, ¿no? Cómo se computaba el valor de la donación. Porque acuérdense que yo estoy hablando de una imputación, una computación. Yo estoy poniendo un valor en mi planilla Excel, en mi hijuela. ¿Qué valor voy a tener en cuenta? ¿El valor al momento de que me hicieron la donación, o el valor al momento de la muerte, o el valor al momento de la partición? Bueno, esto lo aclara el código, ¿no? Y dice, la fijación del valor de las cosas donadas se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. ¿Cómo entiendo esto? Bien, lo voy a imputar en el momento de la partición, porque ese es el momento en el cual voy a poner el valor a la cosa. Pero ¿qué valor voy a tomar? El cómo recibí la cosa al momento de la donación. Imagínense que mi padre me donó la casa en la cual vivo hace 10 años. Después de que me la donó, y bueno, le hice otro piso, le hice una pileta, le puse este baño de oro, la mejoré. Entonces, si yo le pongo el valor que tiene después de todas las mejoras, y la verdad es que me estoy perjudicando. ¿Por qué? Porque todo esto lo agregué yo. Y si yo me imputo un mayor valor en mi hijuela, voy a recibir menos de mi ascendiente. Entonces, ¿qué valor voy a computar? Y voy a computar el valor en el cual recibí al momento de la donación, ¿sí? Otra aclaración es que la colación corresponde tanto a las sucesiones testamentarias como a las intestadas. Bueno, la donación ya lo aclaramos. Se sujetan a colación los beneficios. Esto es otra incorporación realmente interesante que hace el Código Civil y Comercial, porque no solamente se colacionan bienes, sino que también se colacionan beneficios. Ahora vamos a ver, lo vamos a detallar, ¿no? Esto es como un punteo de cuáles son las modificaciones de la colación en el Código Civil actual. Pero vamos a ver que también el beneficiario valga la redundancia, el beneficiario de un beneficio, el heredero que ha recibido un beneficio del causante, también debe computar ese beneficio, como por ejemplo recibir un comodato, una locación, no el bien, pero sí el rédito que produce ese bien. Eso es ese valor está sujeto también a colación. Y finalmente, se regula la colación por deudas, eliminándose la duda sobre su existencia, porque en la redacción de Vélez se desarrolló una teoría académica, pero no estaba prevista expresamente. ¿Qué dice el 2385? Los descendientes del causante y el cónyuge, acá están los legitimados activos y pasivos, que concurren a la sucesión intestada, deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que le fueran adjudicados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de donación o en el testamento. Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador llama a recibir las mismas porciones que corresponderían al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada. Fíjense que de la lectura o la comprensión o el estudio de este artículo tienen estos 4 elementos. Primero, ¿quiénes son los legitimados activos y pasivos? Descendientes y cónyuge. Son los legitimados activos. ¿Contra quién? ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Descendiente y cónyuge. ¿En qué tipo de procesos procede la colación? En las testamentarias y en las intestadas.
Cuarto, ¿cuál es el valor? El valor de los bienes que le fueron donados por el causante al momento de la donación. Se computan o se determinan en el momento de la partición, pero el valor que tenían al momento de la donación. Y finalmente, Profe. fíjense que, diga señor. La puedo detener, perdón, porque Diga. justo entró en algo que yo estaba retrabado la otra vez. ¿Qué es el testamento ab testamenti? ¿Puede ser el proceso? Ab intestato. Ah, ese, ab Ab testamenti, es ab intestato, ¿sí? Digamos, sin la sucesión o Sí, intestada o ab intestato es lo mismo. ¿Sí? ¿Quedó claro, Facu? ¿Cómo, perdón? Es lo mismo, ab intestato que intestada, sin testamento, quiere decir, ¿está bien? Ah, listo, ahí está, joya, buenísimo. No, por favor. Entonces, como decía, de este artículo de la lectura minuciosa, este artículo tiene estas 4 cuestiones que tienen que quedarle claro. ¿Cuál es el valor? ¿En qué tipo de sucesiones está? ¿Quiénes son los legitimados activos y pasivos? Y el salvo cláusula de mejora, o qué excepciones hay a la colación, bueno, cuando esté en la cláusula de dispensa o de mejora. Bueno, aquí vuelvo a desmenuzar el artículo. ¿Cuál es el concepto y cuál es el fin? Supone computar en la masa partible el valor de las donaciones, valor, no llevo la cosa, no colaciono la cosa, colaciono el valor de las donaciones que el causante le ha hecho en vida a un heredero legitimario, descendiente o cónyuge, que concurre con otros herederos legitimarios, descendiente o cónyuge, e imputar en su propia porción ese valor para compensar a los demás herederos en los bienes hereditarios equivalentes a los que le fueron donados al heredero donatario por el causante sin que se haya dispensado de colacionar. Busca excluir... Perdón, pero diga. esta acción no vulnera más la voluntad del causante en vida, porque, o sea, si tu vocación sucesoria o todo tu derecho a suceder a una persona nace cuando esta persona muere, ¿por qué tendrías derecho a, nada, a decir que traigan un bien que él donó porque él quiso? O sea, entiendo que vos bien, tenés derecho, pero fue está su bien, voluntad. pero nada es más supremo que la legítima. Si esa fue la intención, si la intención del donante fue mejorar la posición de alguno de sus herederos, que puede hacerlo perfectamente, tiene que así expresarlo. Por eso tiene que establecer la cláusula de dispensa o de mejora, ¿de acuerdo? Si no, no hay nada que es de orden público la legítima. Por lo tanto, no hay argumento alguno por el cual deba modificarse o producirse una desigualdad entre los coherederos, ¿de acuerdo? La acción, continúo con esto, la acción busca excluir, luego de la muerte del donante, el efecto del desequilibrio patrimonial provocado por las donaciones que el causante hizo en vida a un heredero legitimario, descendiente o cónyuge, existiendo otros herederos con derecho a colación. Las donaciones son consideradas ventajas de tiempo y no una ventaja de contenido que sean producidas por el descendiente o cónyuge. Es una obligación de valor, y vuelvo a decir, porque también era una discusión en el Código de Vélez, que se colacionaba la cosa, tengo que traer la cosa a la sucesión o tengo que traer el valor. Tengo que traer el valor. Y es una acción personal, divisible, no opera de oficio, es decir, me tienen que iniciar la acción de colación, me tienen que pedir que yo la traiga, no la puedo traer voluntariamente, pero no tengo obligación de hacerlo voluntariamente. Y constituye un proceso incidental que tramita tanto en la sucesión intestada como en la sucesión testamentaria. ¿Cuáles son los requisitos de la colación? Y en primer lugar, que exista más de un heredero, que exista pluralidad de herederos. Si hay un solo heredero, ¿para qué voy a colacionar mis bienes? Si es todo para mí. En segundo lugar, que se accione por colación solo contra quien aceptó la herencia. Claramente, tengo que tener un heredero, si no, no voy a poder iniciar la acción de colación. Y el heredero renunciante puede mantener lo donado y se va a computar dentro de la porción disponible del causante. Tercero, que el causante haya realizado una donación a un descendiente o al cónyuge, claramente. Si no es concepto donación, no puedo exigir una colación, ¿de acuerdo? Si fue recibido por otro título que no sea una donación, y esto también responde un poquito a la pregunta que me hacía la compañera que no vi el nombre, que me habló recién, porque la naturaleza de la donación, en primer lugar, es gratuita y por lo tanto estoy recibiendo algo como anticipo de herencia, no a cambio de un dinero.
Dicha donación no haya sido dispensada de la obligación de colacionar mediante testamento válido o cláusula de mejora en el acto de donación en la medida posible jurídicamente hablando. ¿Quiénes están obligados a colacionar? Los descendientes, el cónyuge, a diferencia del Código Civil en el que también eran obligados los descendientes, el ascendiente y el cónyuge. Se elimina a la figura del ascendiente. Y aquí les puse lo que les anticipé antes. Podría traer aparejada en determinadas situaciones disvaliosas, ya que en determinadas situaciones podría quebrarse el principio de igualdad cuando concurren ascendientes y el cónyuge a la asociación del causante y en este hubiese efectuado donaciones a ambos. El cónyuge debería colacionar y los ascendientes no. ¿Cuáles son las excepciones a la obligación de colacionar? Dispensa de colación o cláusula de mejora. Si se produce la dispensa de colacionar, puede ser realizada por testamento o en el mismo acto de donación, y eso también es una incorporación del código actual, o tendré que hacer una cláusula de mejora y la mejora siempre es testamentaria, ¿sí? Por lo tanto, tengo que redactarla en un testamento. ¿Cuál es el Profe, valor? Diga, señora. ¿cómo sería una dispensa de colacionar en el acto de donación? Directamente eso. En la redacción de la donación, viste que está, yo te dono un bien y vos me lo aceptás. Sí. Todo en el mismo acto de la escritura de la donación. Y en otro punto, ahí directamente dispenso de colacionar. ¿De acuerdo? Ah, perfecto, sí. Como una dale. cláusula más, no sería nada más, una manifestación de voluntad de que yo, el día de mi muerte, no lo tenés que colacionar. Y eso hace que después del día de mi muerte me lo imputen dentro de la hijuela porción disponible. Claro, ¿Sí? buenísimo. Es sencillo. Sí. A veces uno se enrosca más de lo que es. Y mejora, cuando hablo de mejora, sí o sí tengo que hablar de la redacción de un testamento, ¿sí? Bien. Una consulta. Diga. Porque ¿no había una presunción de mejora? ¿O ya no es? No hay presunción de mejora. Porque- Ahora en la redacción del código tenemos la mejora al heredero discapacitado, que eso es importante que ustedes lo conozcan, pero no hay una presunción de mejora. ¿Dónde? ¿Eso era en el de Vélez? No, tampoco había una presunción de mejora. No Porque- se presuponía que ninguna donación era considerada una mejora. No. Porque yo hice un resumen, estaba estudiando y en un momento cambié, pasé de... ¿cómo era el señor que escribe, que también trabaja y es Aspiri, creo. Aspiri? Ahí se pasé de Aspiri a Marisa y en un momento creo que me confundí porque yo puse, o sea, lo resumí, que el legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario. El legado. Ah, El legado, está bien, eso sí, pero digamos, no hay ninguna otra situación en la cual uno pueda considerar que es a título de mejora. No. ¿cuál es la diferencia entre el legado y la donación? El legado tiene una finalidad específica, puede ser oneroso, puede tener condición, puede tener cargo, no la donación. Todas esas condiciones no se producen. Y el legado se produce después de la muerte y la donación es con anterioridad. Tienen que estar los dos en vivo, es un contrato entre vivos. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Valor. Bueno, como estábamos diciendo, se determina la época de la partición según el estado del bien en la época de la donación. Se tiene en consideración el valor de lo donado a esa fecha, que es lo que efectivamente recibió el donatario, dado que el bien puede haber aumentado o disminuido en su valor. Entonces, la cosa aumenta o disminuye para su dueño. Y si el donatario ya es el dueño de ese bien, bueno, todo lo que aumenta o todo lo que perece es para el dueño. Bien. Bueno, es de aplicación el principio de que la cosa perece, aquí está, o crece para su dueño, los frutos del bien donado pertenecen al donatario. Excepción, la pérdida de la cosa sin culpa del donatario, donante-donatario. Si el donatario lo perdió sin culpa, la colación no es debida. ¿Quién es la obligación de colacionar? Existe tanto en la sucesión legítima como testamentaria. Fíjese que vengo desmenuzando el mismo artículo 2385 desde hace 5 filminas, ¿eh? Por eso es muy importante tener claro los artículos. Bien, aquí está. El legado efectuado al descendiente o cónyuge, aquí está, ¿sí? Se reputa es lo que vos estabas preguntando, el legado. Se reputa efectuado a título de mejora, salvo que el testador haya expresamente dispuesto lo contrario. Aquí como que se invierte la regla.
el legado, bueno, es una mejora y por lo tanto voy a imputarlo dentro de la porción disponible. Tales legados no se colacionan salvo que exceda la porción disponible. Profe, Bien, diga, señor. en esa excepción que dice, excepto que diga lo contrario, o sea, Ujú. después va a ser tomado como una donación, o sea, ¿se le va a restar esa No, a parte? título de mejora. Se toma a título de mejora, eso es lo que está diciendo, salvo que expresamente se diga que no es una mejora. ¿De acuerdo? No se presumen las mejoras, ¿sí? La mejora tengo que haber una cláusula de mejora. Excepto el legado efectuado del descendiente o cónyuge, interpreto que es una mejora. Y se imputa ¿sobre qué porción? Sobre la porción disponible. ¿De acuerdo? Entonces no es sujeto a colación. No lo tengo que imputar en mi hijuela. Directamente va a la porción disponible. Entonces voy a recibir un poco más de los bienes del causante. ¿Se entiende esa lógica? Sí, también Sí. si el donante quisiera, o sea, si quisiera seguir mejorando a uno de los hijos, podría hacerlo así, ¿no? A cualquiera sea, por eso dice descendiente o cónyuge. Ahora, si hizo un legado a otro pariente, por ejemplo, un ascendiente, no lo voy a tomar, no lo voy a presumir que es una mejora. ¿De acuerdo? Ah, es para que no afecte la legítima. Exactamente, tal cual. ¿Mm? Bien, donaciones inoficiosas, ¿no? Decíamos qué es lo que estábamos hablando cuando hablamos de donaciones inoficiosas. La colación es una acción personal y divisible entre los coherederos. La colación no opera de pleno derecho, sino que debe ser demandada por el coheredero en cuyo favor existe y puede ser renunciada, expresa o tácitamente. Fíjense el 2386, el que le sigue al 2385, que desmenuzamos hasta recién. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeto a reducción por el valor del exceso. Esto es lo que yo les decía, que es una incorporación del código, una aclaración del Código Civil en cómo conjugan. Es decir, ¿debo colacionar? Sí, debo colacionar, salvo que tenga dispensa de colación o mejora. Si tengo dispensa, bueno, va sobre la porción disponible. Si la porción legítima más la porción disponible, si lo donado excede la porción legítima más la porción disponible, muy bien, lo que voy a tener que hacer es interponer la acción de reducción por el exceso de lo que hubiese recibido, por aquello que excediese la porción disponible. ¿Por qué? Porque en caso de que no lo hiciese, está afectando la legítima de los otros, está violentando la legítima de los otros coherederos. Se considera inoficiosa, es decir, aquella que excede lo que podía. Inoficiosa quiere decir aquello que excede de lo que el causante podría haber donado. La donación cuyo valor excede la porción disponible del patrimonio del donante, eso es la donación inoficiosa. A este respecto se aplican los preceptos sobre porción legítima, artículo 1565. Se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la porción disponible del patrimonio del donante. A este respecto se aplican los preceptos de este código sobre la porción legítima. Además de las donaciones, otros actos pueden estar sujetos a colación, como actos simulados, actos encubiertos, los instrumentados en la constitución y manejo de sociedades familiares, fideicomiso, etc. Y esto de las donaciones inoficiosas es interesante porque la donación es un título imperfecto. Vieron que muchas veces en vida donamos, organizamos nuestro patrimonio y donamos, ¿no? Donamos nuestra casa a nuestros hijos y nos reservamos el usufructo hasta nuestro fallecimiento, o usufructo vitalicio, ¿no? Como se dice. Pero tienen que pensar que eso es un título imperfecto. ¿Por qué? Porque si eventualmente el día del fallecimiento excediese la porción que a mí me correspondía recibir más la porción disponible, sería considerada una donación inoficiosa. Hay un plazo para articular esto, ¿no? Porque tiene que ver con la seguridad jurídica, porque pónganse que yo un bien donado lo vendo a un tercero. Bien, entonces hay un plazo que se establece para que no se pueda ejercer la acción de reducción, que lo habrán visto en la acción de reducción, pero digamos, por eso decimos que parece que es un título perfecto, pero es un título imperfecto, porque está sujeto a la acción de reducción, la donación. Si lo donado por el causante afecta el día de mañana la legítima de alguno de los coherederos, ese bien debe ser sujeto a reducción. Por eso decimos que la acción de reducción es una acción con efectos personales, pero rey persecutorios también. ¿Por qué? Porque, bueno, si esa casa se excedió la porción disponible, bueno, vuelva a la casa.
Una pregunta, profe, ¿puede volver a la filmina de recién que le quiero hacer una pregunta? Porque dice, inoficiosa es cuyo valor excede a la porción disponible del patrimonio, pero ¿no sería la porción disponible más mi porción legítima? ¿O Está bien. no? Ahí, si estamos hablando de la donación hecha a un heredero forzoso, pero yo también bien. le puedo haber donado a un X. Bien. ¿Está bien? Entonces se aplica a todo esto. ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Avanzamos. Fíjense que acá le aclaré un poquito esto que les estaba diciendo. Al regularse la legítima, se admite la acción de reducción entre los descendientes y el cónyuge. Esto debe coordinarse con el artículo 1565 que estatuye sobre la inoficiosidad en las donaciones en general, y el artículo 2386 se refiere específicamente a las donaciones efectuadas a los descendientes y al cónyuge. Esto finaliza la vieja discusión que establecía que cuando se trataba de donaciones a herederos forzosos, siempre se aplicaban las reglas de la colación, negando entre ellos la acción de reducción. Entonces ahora tengo la acción de colación y si eventualmente se excediese de la porción disponible, tengo la acción de reducción. La mayoría de la doctrina entiende que cuando el valor de la donación excede la porción legítima del donatario más la porción de libre disponibilidad, en ese caso se viola la legítima de otro heredero legitimario y por ello deja de actuar la colación para entrar a regir la reducción. ¿Por qué? Porque aquí ya no corresponde igualar las porciones de los herederos forzosos, sino que hay que aplicar la reducción para defender la legítima violada del heredero legitimario, ya sea descendientes o cónyuges. Bueno, Pero, esto que profe, una pregunta más, perdón. Si le hace la donación inoficiosa a un amigo, yo no puedo, él no tiene obligación de colacionar, vamos por la reducción. No, entonces solo la reducción. ¿Sí? Pero, esto es la aclaración para cuando es heredero forzoso, cómo juegan las dos acciones, porque antes se creía que solo había que colacionar y nada más. ¿De acuerdo? Pero, sí, creo que esto lo hablé con una profe. Es como, quita un montón de seguridad jurídica si ponele no sé cuántos años dijiste, yo no había leído lo de los años. 10 años, me parece 10 años. 10 años. O sea, pasan 10 años y ya no se la pueden ir a reclamar más. Exactamente, no se la pueden reclamar. Ahí se establece la seguridad jurídica. Está bien. Y si fuera menos, podría liberarme de devolver la cosa si abonara su valor. Igual ahí va a tener que ver también la buena fe del adquirente, ¿no? ¿Quién lo va a tener que hacer? ¿El adquirente? No, seguramente no lo va a tener que hacer el adquirente si hay buena fe. Lo va a tener que hacer el donatario, devolver, ¿de acuerdo? Pero fue una consulta que me surgió ahora, perdón. ¿Las personas Dale. jurídicas pueden utilizar estas acciones? Sí, si son herederas, sí. Viste que hay algunos supuestos en los cuales determinadas personas jurídicas o fundaciones pueden heredar. Entonces sí podrían, ¿por qué Claro, no? sí, por eso Pero no son me acordé. con acción de reducción, no acción de colación, porque no es un heredero forzoso una fundación. ¿Está bien? O sea, no se podría dirigir hacia los herederos forzosos, decirle que colacionen sus bienes. La persona jurídica no podría hacerlo. No porque, digamos, hablamos de colación, no porque no es legitimado activo ni pasivo las fundaciones. Acuérdate que solo se pueden realizar entre la colación, legitimado activo, cónyuge y descendientes, legitimado pasivo, cónyuge y descendientes. ¿Sí? Claro, esa era la pregunta, por eso, gracias. Por favor. Límites en que el heredero renunciante puede conservar la donación recibida o reclamar el legado. El artículo 2387 establece que el descendiente o el cónyuge que renuncia a la herencia puede conservar la donación recibida o reclamar el legado hecho hasta el límite de la porción disponible. Entonces, recuerden que uno de los requisitos para ejercer la acción de colación es que fuese heredero. Si yo soy renunciante, no soy heredero, pero recibí una donación en vida del causante. ¿Cómo se computa esto? Esa donación puedo quedármela como heredero renunciante porque la recibí en vida y la acepté en vida. ¿Y cómo se va a computar dentro del patrimonio, dentro de las hijuelas? Dentro de la porción disponible. Y por supuesto que si excede, ya no será la acción, tendremos que interponer la acción de reducción. ¿De acuerdo? El heredero renunciante no es legitimado de la acción de colación. Esto explica que el cónyuge o descendiente renunciante conservan o pueden conservar las donaciones que el causante les ha realizado o el legado en que se los ha instituido bajo la exigencia que tal donación o legado no exceda la porción disponible en la sucesión del causante. ¿Cuál es el límite? Dale, sí. No, perdón. No, que si no, eso también daría para, no digo un fraude, pero claro. Por ejemplo, me donaron un montón de cosas, digo, bueno, rechazo la herencia y me quedo con todo y en realidad estoy excediendo, ¿no?
Tal cual. Por eso acá aplicamos la acción de reducción. En lo que excede la donación o el legado de la porción disponible, quedan sujetos a la acción de reducción. ¿Quiénes no deben colacionar? En primer lugar, no deben colacionar quienes no eran herederos al momento de la donación. El descendiente que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe colacionar. El cónyuge no debe colacionar cuando la donación se realiza antes del matrimonio. Aquí se imputa el tiempo, el momento, el tiempo histórico en el cual se recibió. Si yo recibí algo cuando no era descendiente y después paso a ser heredero, no tengo. ¿Por qué? Porque la recibí en otro título que no era descendiente o cónyuge. En este supuesto debe existir otro miembro de la familia con derecho preferente al momento de la donación del causante, pero que luego fallece, renuncia o es declarado indigno. ¿Sí? No sé, por ejemplo, un colateral que recibe una donación del causante y debe colacionarla, y no, porque cuando la recibí yo no era heredero, la recibí porque todos los anteriores fallecieron o porque renunciaron o porque fueron declarados indignos, y ahí yo heredo. Entonces, en esa condición, yo cuando la recibí no era ni descendiente ni cónyuge, por lo tanto no tengo que colacionar. Lo mismo el cónyuge que lo recibió mientras que con anterioridad al matrimonio. Si yo recibí una donación con anterioridad al matrimonio, tampoco tengo que colacionar, porque no era ni cónyuge ni descendiente. El 2389 dice, las donaciones al descendiente. Esperen que justo no puedo leer bien porque tengo acá el cartelito Donación al descendiente o ascendiente del heredero. Las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas por este. El descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe colacionar la donación hecha al ascendiente o representado. Es decir, la donación que el abuelo le hiciese al nieto, ¿tiene que colacionarla al padre? No. La donación que, ahora, si el hijo concurre, si el nieto concurre a la sucesión del abuelo en representación del padre prefallecido, ahí sí tiene que colacionar las que hubiese recibido su padre. Aquí se los aclaro, en la filmina que le sigue. Las donaciones efectuadas por el causante a los descendientes de los herederos no deben ser colacionadas. Donaciones efectuadas al nieto no deben ser colacionadas por el hijo que concurre a la sucesión del causante. Ahora bien, el descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante en ejercicio del derecho de representación, el nieto que concurre a la sucesión del abuelo en el lugar del padre, sí debe colacionar lo que recibió el padre, lo que recibió el representado. Debe colacionar lo que recibió la persona por la cual ocupa ese lugar. ¿Se entiende? Nieto llamado a la sucesión del abuelo o de la abuela, perfecto. Como representante... Pero él no, o sea, en el caso de que también vaya en representación del padre y haya habido donaciones en su favor, esas no. No, las del nieto, no. Sí las del padre. Si yo voy en lugar de mi padre, tengo que colacionar lo que recibió mi padre. ¿Se entiende eso? Espero que sí. ¿Quiénes otras personas no deben colacionar? La donación al cónyuge del heredero. Las donaciones hechas al cónyuge del heredero no deben ser colacionadas por el heredero. Las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas por la mitad, por el que resulta heredero. Entonces, las donaciones hechas al cónyuge del heredero no se colacionan. Ahora bien, si yo hice una donación a ambos cónyuges, solo se debe colacionar el 50% del valor, es decir, lo que recibió el heredero, no el cónyuge del heredero. 2391, y esto es lo que yo les decía hace unos minutos que era una de las innovaciones del código, la colación de los beneficios. Los descendientes y el cónyuge supérstite están obligados a colacionar también los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieran por objeto procurarles una ventaja particular, excepto dispensa y lo dispuesto para el heredero con discapacidad, la mejora para el heredero con discapacidad en el artículo 2448, que eso es materia de otra clase. Pero fíjense, aquellas cuestiones los cuales podría llegar a ser, podría mejorar ostensiblemente su patrimonio. Por ejemplo, un usufructo, por ejemplo, el otorgamiento de rentas en comodato a un heredero, por ejemplo, que se lo haya constituido en una sociedad y se le reconoce una participación en esa sociedad, o cualquier otro acto que signifique beneficiar
al heredero que exista una donación concreta a su favor. No tengo que hablar de un título o una escritura de donación, pero si yo recibí el usufructo de la locación del edificio Maral 50 que está frente a Playa Alfonsina, y la verdad es que es mucha plata. ¿Me dieron la titularidad del bien? No, pero recibo el alquiler de los 50 departamentos que están ahí. Fortuna. Entonces, una pavada le estoy diciendo, pero para que me lo entiendan, ¿eh? No existe, ni siquiera creo que exista, pero para que me entiendan, digamos, ¿sí? Entonces, ese valor, y también es un valor que ostensiblemente mejora mi posición frente al resto de los coherederos. Por lo tanto, ese valor también tengo que colacionarlo. ¿Cuáles son los beneficios que no deben colacionarse, ¿no? Estos son beneficios que sí deben colacionarse, los que vimos en el artículo anterior, y qué beneficios no tengo que colacionar. Y aquellos que tengan que ver con gastos de alimentos, ni los gastos de asistencia médica, por extraordinarios que sean, ni los gastos de educación y capacitación profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante. Qué sé yo, acá hago un paréntesis, le pago Harvard a uno de mis hijos, y la verdad es que yo soy un empleado de banco y no podría mi posición económica. Entonces, evidentemente mejoré con esto la posición de uno de los coherederos, por lo tanto, eso sí debe colacionarse. Ni los gastos de boda, que no excedan de lo razonable, todo muy subjetivo esto, ¿no? Pero bueno. Ni por los presentes de uso, ni por el uso de bienes, ni por el seguro de vida que corresponde al heredero, pero sí por las primas pagadas por el causante al asegurador, hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado. Es decir, si yo recibiese un seguro, digamos, o ¿cómo se llama? Los beneficios tipo ART, ¿no? No es ART. ¿Cómo se llamaban las? ¿La pensión? Claro, no, pero los beneficios, vieron que durante toda, ¿cómo se llaman? Lo que hacía Insurance. Bueno, es como las primas de los beneficios como si fuese un seguro de retiro. No me salía. Un seguro de retiro, ¿sí? Eso sí lo tengo. Si yo cuando en determinado momento lo recibo, ese monto es un monto que pagué durante toda mi vida, bien, eso sí tengo que colacionarlo. Todo aquello que implique un incremento ostensible de mi patrimonio debo hacerlo. Ahora, los gastos por alimentos no, porque son de extrema necesidad, tienen que ver con la solidaridad de los parientes o el ejercicio de la responsabilidad parental. Los gastos de educación normales no, los gastos médicos no, los gastos de educación no, los gastos de boda no. Salvo todo aquello que tenga que ver con lo que exceda lo normal de mi vida o de mis posibilidades económicas. Por eso digo que es bastante subjetivo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad del donatario. Todo esto con la doctora Rotonda no lo vieron, ¿verdad? ¿O estoy haciendo un...? Sí, profe, lo vimos, porque fíjese que ahí dice remisión a la unidad 3, como que ya lo dio en la unidad 3. ¿Lo Pero con bueno, tanto detalle? Sí, pero no está de más el repaso igual. Bueno, lo voy a hablar con la doctora Rotonda para sacarlo para el próximo cuatrimestre. Sepan disculpar, no tiene sentido que lo vean 2 veces, ¿sí? Igual ahí dice, profe. Perdón, creo que también lo dio Fernández, ¿no? Me parece. Sí. Sí, hay Sí, un también. power de Fernández, Sí, hay un Pablo de Fernández. pero no le de dio todo esto, más Claro, cortito. no, de todo esto no, pero me parecía que de algún lado lo había escuchado. Gracias. Bueno, No, vamos sí, sí. a preverlo para el próximo cuatrimestre para que no sea redundante, chicos. Les pido Igual una sirve de disculpa. repaso, profe. Buenísimo, bueno. me Sí, alegro está que así bueno, porque sea, es entonces. difícil el tema este. Bueno. Tiene sus entreveros, pero fíjense que es posible llevarlo adelante en forma... fíjense que hay mucho artículo en sus sesiones, chicos, mucho artículo. Tienen que tener un buen manejo del código. Tal vez en familia les decíamos que manejen más lo doctrinario, un poco más de fundamento. Aquí, por supuesto que tienen que leer un manual, por favor, no me interpreten que no lean, sí lean. Pero fíjense que hay que seguir, son X cantidad de artículos y tienen que tener un manejo de esos artículos, que no son tantos, ¿de acuerdo? Muy bien, responsabilidad del donatario, perecimiento sin culpa. Dice el 2393, ¿qué pasa si se pierde sin culpa del donatario? No debe colacionar por el valor que ha perecido sin culpa del donatario, pero si este ha percibido una indemnización, tengo que devolver el valor. O sea, las cosas perecen para su dueño y cuando el donatario ha perdido el bien dañado sin su culpa, no debe colacionar. Ahora, si el donatario debe colacionar, si lo perdió por su culpa o por su inacción. ¿Qué pasa con los frutos? El heredero obligado a colacionar no debe los frutos de los bienes sujetos a colación, pero debe los intereses del valor colacionable
desde la notificación de la demanda. Entonces, fíjense que aquí también establece un punto, que en materia de colación los frutos le pertenecen al donatario. Ahora bien, a partir de la notificación de la demanda o de la acción de colación, debo los intereses que correspondan al valor colacionable. Fíjense que acá aplicó un criterio que tampoco estaba establecido en el Código de Vélez, que es ¿qué debo? ¿Debo devolver los frutos? No, pero sí, a partir de que yo sé que esto no me correspondería o correspondería en parte, tengo que es un valor, y por eso se habla de valor, se habla de intereses, porque es una deuda de valor y no de frutos de la cosa. Acción de colación, bueno, si hablamos de lo procesal, es una acción personal, divisible, no opera de oficio y constituye un proceso incidental que tramita tanto en la sucesión intestada como en la testamentaria. Esto es desde el punto de vista procesal, ¿sí? ¿Quiénes son legitimados activos? Ya lo dijimos, hablándolo desde lo procesal también. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Los mismos, descendiente y cónyuge, es el legitimado activo y también el legitimado pasivo de la acción. ¿Cuál es el modo? En valor, es un sistema de colación en valor, ¿sí? ¿Qué valor? El valor se determina a la época de la partición, según el estado del bien, a la época de la donación. Muy bien. Colación de deudas. 2397. Deudas que se colacionan. Se colacionan a la masa las deudas de uno de los coherederos en favor del causante que no fueran pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de plazo no vencido al tiempo de la partición. A ver, interpretémoslo fácticamente. Si yo voy a recibir dentro de mi hijuela un bien, o un conjunto de bienes, o un valor, y yo tengo una deuda con el causante, y la verdad es que aquí hay como una contraposición, ¿no? Se debe producir una compensación entre lo que recibo y lo que yo le debo al causante. Por eso se habla de colación de deudas. Es que el heredero deudor del causante impute dentro de su hijuela qué es lo que le debe. Para hacer una operación matemática, vuelvo a las operaciones de valor, si a mí me correspondía recibir 200 y yo le debo 100, al causante, se compensan y yo voy a recibir ahora 100, no voy a recibir 200, porque voy a saldar la deuda que yo tenía con el causante, aunque fuera de tiempo no vencido. A ver, Ayelen, sí, levantaste la mano, te escucho. No, que para que te sientas mejor, esto no lo dio nadie, ¿eh? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Me alegro, gracias, Ayelen. ¿Se entiende entonces esto que les estoy diciendo? Por lógica, si yo voy a recibir un determinado monto de valor, y es ilógico que yo reciba los 200 y no devuelva los 100, entonces debe compensarse, aunque esa deuda, fíjense, sea de plazo no vencido, es decir, yo la tengo que pagar, pero tengo 6 meses más para pagarla, no importa, se va a computar el valor. Ahora bien, suponete que lo que yo recibo sean 200 y mi deuda sean 250, bueno, lo voy a compensar, pero yo voy a seguir debiendo 50. Ahora bien, era una deuda que yo tenía que pagar en 6 meses. Ojo, no tengo que pagarla en forma inmediata. Por lo que resta de la deuda, voy a poder pagarlo en la forma que yo hubiese acordado con el causante. Se consagra la colación de deudas de uno de los coherederos a favor del causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sea de plazo no vencido al tiempo de la partición. Esto que digo, ¿no? Puede ser que tenga yo 6 meses más para pagar la deuda. También resultan colacionables las deudas surgidas durante la indivisión. Es bastante frecuente que uno de los coherederos afronten deudas relativas a los bienes indivisos. En este caso, el coheredero que no pagó se hace deudor hacia los otros que solventaron esos gastos. Este es el supuesto en el cual, bueno, a ver, había que pagar los gastos de la sucesión. Había que pagarle al abogado, al martillero, al tasador, bueno. Y uno de los herederos lo pagó. Perfecto, entonces voy a traer ese crédito, fíjense que son distintos tipos de colaciones de deudas. Una sería la colación de deuda del heredero, que es deudor del causante, imputa la deuda con lo que recibe. Otra es los coherederos que se hacen codeudores. Uno de los coherederos paga alguno de los gastos de la sucesión y se puede reclamarlo al resto. Entonces, ¿cómo se va a hacer?
Bueno, se va a dividir la deuda entre tantos coherederos fueren y ese es el valor que se va a computar en la colación de deudas. Bueno, voy a recibir 200, fíjense que es un Excel esto, ¿sí? Es un Excel, entonces va a haber una hijuela de bajas, se llama la hijuela de Juan, la hijuela de Pedro, la hijuela de bajas y la porción legítima. Entonces se van a ubicar cada uno de los bienes en este Excel. Bien. En la hijuela de bajas se establecerá quién es el acreedor de esas deudas. Si el acreedor es uno de los coherederos, bien, el resto de los coherederos tendrán que solventar esos gastos. ¿Y cómo se le podrá imputar? Se le podrá imputar como una operación matemática que cada uno de los coherederos que no pagaron la deuda reciban un poco menos y se le impute un poco más al que asumió en su totalidad la deuda. Profe, es como cuando vas a comer con tus amigos y empezás a dividir un poco la cuenta, ¿no? O sea, ¿quién pagó esto? ¿Quién pagó lo otro? Así. Porque si yo, por ejemplo, soy la que se hace cargo, lo pongo en mi hijuela, por ejemplo, no sé, tenía que colacionar una donación que me hizo, no sé, pongo menos 200.000 para mí, pero puedo poner más 400.000 si pagué 400.000 pesos en los gastos de la sucesión. Exacto, no lo vas a poner en tu hijuela porque en la Claro, tengo hijuela, que dividir. digamos, lo vas a poner en la hijuela de comunes, que es la hijuela de baja, ¿no? Que es los gastos comunes. Y vos vas a ser el acreedor de esa deuda. Pero correcto, es muy lógico tu razonamiento. Sí funciona, es un Excel, ¿sí? Por eso decimos que el doble carácter de acreedor y deudor que asume el coheredero produce la compensación y solo se colaciona el exceso de su deuda sobre su crédito. Fíjense el 2401, coheredero deudor y acreedor a la vez. El coheredero deudor es a la vez acreedor, aunque su crédito no sea aún exigible al tiempo de la partición. Hay compensación y solo se colaciona el exceso de su deuda sobre su crédito. ¿Cómo se hace la colación? La colación de las deudas se hace deduciendo su importe de la porción del deudor. Debo 100, tengo que recibir 200, debo 100, se imputa, voy a recibir solo 100. Si la exceden, debe pagarla en las condiciones y plazos establecidos para la obligación. Es decir, yo voy a recibir 200, debo 250, voy a compensar, pero le voy a seguir debiendo a la sucesión 50. Entonces, ¿cómo lo voy a pagar? Y ojo, depende, si yo tenía plazo diferido, lo voy a poder pagar en la forma y en la condición que lo hubiesen convenido. La imputación de la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores. La imputación de la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores. Sí, diga, señora. Ay, repesada con mis preguntas, me No, reinteresa esto. Cuando hacen todas las cuentas, yo me imagino que a veces explicarle a la gente común una simple cuenta de dividir gastos, ¿quién le explica a todos? Mira, él pagó esto, por eso tenés que pagar vos acá. ¿Quién hace eso? Hay un perito partidor. Ah, bien, no Hay sos un vos perito, como abogado. no es el administrador, no son los herederos, hay un perito partidor que se encargaría de esta función. La verdad, si te digo que yo me recibí en el año 2000, o sea, llevo 21 años, no vi nunca un perito partidor. Debe haber 3 sucesiones en Mar del Plata que tengan perito partidor, porque implica un costo económico. Imagínense que generalmente un perito partidor es un escribano o puede llegar a ser un contador. Depende la dificultad de la sucesión, qué sé yo. Me imagino que la sucesión de Fangio debe tener un perito partidor. Pero no es el común, ¿no? En el común de las sucesiones, ¿qué vamos a hacer? Y si tenemos una casa y un auto, y nos vamos a juntar, vamos a hacer las cuentas entre los coherederos, nos vamos a poner de acuerdo y se lo vamos a presentar al juez y vamos a decir, estas son la formación de hijuelas, estamos de acuerdo, las consentimos, las repartimos, pagamos. ¿Se entiende, Ayelén? Porque imagínense que el partidor cobra un porcentaje de los bienes que se están repartiendo, entonces es mucha plata, ¿sí? Pero en principio, para que vos te quede claro, es una figura, está el perito partidor, que es el que se encargaría de hacer todas estas cuentas. No todos los créditos que el causante tenía contra su heredero forzoso... Perdón, antes que avance, no quiero ser molesta, pero ¿me puede volver a explicar el artículo anterior que dice que la imputación de la deuda le es oponible a los acreedores? No lo entendí. Claro, digamos, claramente... fíjate que dice, la imputación de la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores, es decir, a los acreedores del coheredero deudor. ¿Por qué? Porque ahí se va a producir, ¿qué?
Un juego de privilegios. ¿Quién va a cobrar primero? Porque evidentemente el coheredero que computa una deuda puede ser que no reciba nada. Y si no recibe nada, ¿qué pasa? ¿Quiénes se van a ofuscar? Los acreedores personales del heredero. ¿Se entiende? Entonces, la imputación de la deuda es oponible. ¿Por qué? Porque va a recibir menos. Entonces, los acreedores personales del coheredero podrán decir, bueno, sí o no, mi crédito es privilegiado y yo tengo que cobrar antes que esta deuda. ¿Se entiende, Nara? Profe, gracias. ¿No? Es como un juego de privilegios. ¿Quién va a recibir? Y bueno, si el crédito del causante es privilegiado y va a cobrar primero la sucesión. O no, puede ser que haya otro, o la deuda entre los coherederos. Esto es más factible que pase, ¿no? Es más factible que pase porque primero está la del causante. Pero si la deuda es tomada por uno de los coherederos y yo se la quiero imputar al resto de los coherederos, bueno, ahí sí va a haber un juego de privilegios. Bueno, no todos los créditos que el causante tenía contra su heredero forzoso constituyen liberalidades. ¿Por qué? Porque en la colación de deudas no existe dispensa, por lo que parte de la doctrina sostiene que no se debería utilizar el término colación para las deudas, sino imputación de deudas. Por lo tanto, si el heredero es el deudor, el heredero recibe bienes de su calidad, de la calidad de tal, pero también debe cancelar la deuda por el causante. Fíjense que no, esta es otra de las diferencias que existe con la colación de donaciones. En la colación de deudas no se puede dispensar. Se colacionan a la masa las deudas de uno de los coherederos en favor del causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de plazo no vencido al tiempo de la partición. La colación de deudas trae como consecuencia que el heredero reciba menos bienes hereditarios y los acreedores personales del heredero nada van a poder observar en relación a eso. Siempre y cuando, fíjense, y esto viene a colación de la pregunta de Nara, siempre y cuando sean deudas con el causante. Ahora bien, las deudas con el resto de los coherederos sí pueden hacer algún tipo de observación. Suspensión de los derechos de los coherederos. Dice el 2398. Los coherederos no pueden exigir el pago antes de la partición. Se dispone expresamente la imposibilidad de los coherederos de accionar por el cobro de la deuda de otro coheredero con el causante antes de la partición. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no existen bienes concretamente hablando. Hasta el momento de la partición existe una comunidad, existe una indivisión y por lo tanto ninguno es específicamente deudor de una determinada cuestión. Esto se materializa en el momento de la partición. Por eso este es el momento en el cual se pueden hacer exigibles las deudas. No se pueden exigir antes, se pueden exigir al momento de la partición. ¿Qué pasa con las deudas que han surgido durante la indivisión? La colación de las deudas se aplica también a las sumas de las cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, cuando el crédito es relativo a los bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la partición. La colación de deudas no solo se produce entre herederos forzosos, sino entre todos los demás herederos y aún entre comuneros no herederos, mientras que la colación de donaciones se limita a los herederos forzosos. No existe dispensa de deudas. Bueno, esto es un poquito lo que el desarrollo de lo que veníamos hablando recién. Las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión si el coheredero era deudor del difunto, si no los devengaban ya con anterioridad y desde el nacimiento de la deuda si éste surge en ocasión de la indivisión. Entonces, ¿desde cuándo? Si hablamos de colación de deudas, ¿desde cuándo? Recuerden, cuando hablamos de colación de donación dijimos que se deben intereses, era una deuda de valor y se deben intereses a partir de la notificación de la demanda de colación. Ahora, si hablamos de colación de deudas, ¿desde cuándo se deben los intereses? Si ya devengaban intereses antes del comienzo de la deuda, los debe desde cuando lo debía. Ahora, si la deuda nace o surge a partir de la sucesión, este es el momento en el cual debe. El origen de los intereses es a partir de la apertura de la sucesión. Entonces, ¿a partir de qué momento se deben los intereses? Las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión si el coheredero era deudor del difunto, si no los devengaba ya con anterioridad a su muerte. Es decir, si el coheredero deudor debía dinero al causante con anterioridad a la muerte, debe intereses desde que debe el dinero. Ahora bien, si la deuda surge en ocasión de la indivisión, a partir
de la muerte del causante, se deben los intereses desde el nacimiento de la deuda y no desde antes. Bueno, esto es un poquito de lo que veníamos hablando. Si el coheredero deudor es a la vez acreedor, aunque su crédito no sea aún exigible al tiempo de la partición, hay compensación y solo se colaciona el exceso de su deuda sobre su crédito. Se aplica la regla de la compensación a la colación de deudas. Se produce la compensación entre la deuda que tenía el coheredero con el causante y el crédito que tenía con este. Más de lo que veníamos haciendo. ¿Cómo se hace la colación de deudas? Modo de hacer la colación de las deudas se hace deduciendo. La forma es deducir, acuérdense, eso en Excel, su importe de la porción del deudor. Si la exceden, debe pagarla en las condiciones y plazos establecidos para la obligación. La imputación de la deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus acreedores. Bueno, aquí les puse, fíjense, los esquemas que me parecieron interesantes, que tal vez les podía servir a ustedes para estudiar lo fundamental y que les quede claro. ¿Sí? Profe, ¿podés repetir cuando hablaste de la... Ay, ya se me confunde. Cuando dijiste que se deben intereses desde el inicio de la deuda Exacto. y antes habías dicho que se debía colacionar, acá habíamos Exacto. dicho, se debía colacionar desde qué momento. Se me mezcló, perdón. Siempre la colación yo la debo en el momento de la partición, la tengo que hacer. ¿Sí? Ese es el momento en el cual debo realizarla. Debo si me obligan, digamos, si no, no colaciono los bienes. ¿Sí? Ahora bien, si hablamos de deudas específicamente, yo debo los intereses de ese valor, porque recordemos que tanto la colación de donación como la colación de deuda es una obligación de valor. Si estoy hablando de la colación de deudas, yo debo intereses. ¿Y desde cuándo debo los intereses de lo que debo? Si yo tenía una deuda con el causante, con anterioridad a su muerte, devenga intereses desde que la obligación es cierta y tengo que pagarla. Si es desde antes, probablemente sea desde antes de la muerte del causante. Ahora bien, la deuda se puede haber originado en la indivisión, es decir, ¿y la indivisión cuándo se produce? A partir de la muerte del causante. No sé, porque dejamos de pagar, es porque el causante vivía en un departamento y al día de la muerte, por supuesto, dejó de pagar los intereses. Entonces, esa deuda es una deuda que tienen todos los coherederos y nace a partir de ese momento y por lo tanto los intereses se computan a partir de ese momento, que es el momento de la indivisión, o sea, el momento de la muerte. Acuérdense que el conjunto de bienes a partir de la muerte del causante es un conjunto indiviso y yo no tengo una cosa, yo tengo el 33% o X porcentaje de algo indiviso, que es el conjunto de bienes del causante. ¿Se entiende? Bien. Bueno, después cualquier duda que surja, hasta aquí llegamos. Profe, una última y ya no la molesto más. Sí, Nara, cómo no. Tengo anotado de alguna clase, supongo, que, o sea, al ser la acción esta una acción divisible, cada heredero puede ejercerla o no ejercerla. Eso queda a disposición de cada uno. Correcto. Y lo que dice es que si en una sucesión habría supongamos, dos herederos, uno la ejerce y otro no, se arman dos masas. Y ahí se divide, es decir, una masa en la cual está ese bien y otra en la que no. Así ¿Y ahí es, cómo se divide? Porque son dos masas distintas y darían distintos resultados. No, ¿por qué lo decís? A ver, contame, ¿no? Porque yo supongo que, por ejemplo... No, porque yo puedo ejercer la acción de colación y vos no podés ejercer la acción de colación, ¿entendés? Puede ser que haya cónyuges y haya descendientes, y que los descendientes, uno de los descendientes inicie la acción de colación contra otro descendiente. Entonces, simplemente se aplica a ese. Es divisible la acción y no es recíproca. Si yo te intimo a colacionar, vos también me tenés que intimar a colacionar a mí, ¿entendés? Entonces, me intiman a colacionar, bueno, en mi masa lo ubico, el resto no los tienen. Vos imaginate, es más fácil que pienses en masas distintas que pienses en el Excel, me parece, ¿no? Sí, si vos pensás en el Excel, ¿no? Y decís, bueno, a mí me intimaron a colacionar, bueno, tengo María, o sea, Juan y Pedro y María. Entonces, bueno, Juan le dijo a María que colacione, bueno, colaciono y pongo mi valor. Pero yo la verdad es que mi hermano yo sé que lo necesita más que yo y entonces no lo intimo a colacionar. Entonces, yo no hago nada, me quedo y no hago la acción de colación contra los otros dos. Entonces, me parece que es más claro si lo pensás así.
¿Sí? Claro, yo No como entendía masas. otra cosa distinta. Yo entendía que yo te digo a vos que colación es el bien y de ahí nos beneficiamos todos. No, es recíproca No. y esto, lo del Excel. No es recíproca, ¿no? Yo lo hago y lo ubico en mí, me intiman a mí, yo colaciono el bien y punto. Ahora, si yo quiero que el resto colacione, lo tengo que hacer yo en Sí relación nos al resto. beneficia a todos, sí nos beneficia a todos. Si a mí, si somos 3 hermanos, ponele, vos, Nara, la profe y yo, ¿no? Entonces yo le digo a Silvina, colacioná la casa que te regaló nuestro papá. Silvina la colaciona y nos va a beneficiar a todos, no es que Porque a mí del sola. resto vos vas a recibir más, en ese sentido vas a beneficiarte. ¿Entendés? Del resto de los bienes vos vas a recibir más. Por eso te beneficiás. Pero por esa casa que vos vas a colacionar también, por más que te lo haya pedido Nara, ponele. No, porque digamos, el valor va a ir a mi hijuela. O sea, recibí 100, en la casa son 100.000 pesos, la pongo en mi Claro. hijuela. Eso quiere decir que del resto de los bienes yo voy a recibir menos, no voy a recibir nada tal vez. Porque Claro. ustedes, hay que compensar, las hijuelas de ustedes tienen que decir 100 y 100. Perfecto. Pero después, por ejemplo, si yo digo, no, pobre Silvina, sé que lo necesita, después de última yo te daré mi parte, nosotras arreglamos o tengo Eso que es decir. un paso posterior, pero yo puedo evitar la colación. Claro, pero por ahí ¿Entendés? Nara quiere a toda costa que colaciones. Está bien, me querés sacar todo. Está bien. Yo no, Nara. No, yo tengo una pregunta también, profe. Dale. Cuando dice colación y simulación en el programa, Sí, porque tal vez tiene que ver, eso fue puesto como para que lo pensemos en ese sentido, ¿no? De que no hubiere no hubiere bienes que yo simuladamente se los doy a uno. Si yo te obligo a colacionar, vos lo tenés que traer a la colación. Si fuere si hubiese sido un acto simulado en vida del causante, y no voy a poder traerlo. Entonces, de esa manera le hago caer la fachada a la operación. ¿Se entiende? En ese sentido se decía, pero no mucho más que eso, no se enrosquen demasiado. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, yo, Dale. antes de que se vaya. Mi consulta es sobre el parcial. ¿Va a ser sobre como la misma modalidad que el parcial de familia? Porque me da un La poco de verdad que frío con tantos temas. la doctora Rotonda no nos ha instruido en relación a eso, no lo sé. Presupongo que nada ha cambiado en la facultad, así que será exactamente igual. Será oral, como organizamos 2 mesas, en la misma modalidad. Interpreto que no va a haber ningún cambio en relación a eso. Pero el 17 que tienen con Silvia, ahí ya Silvia ya va a tener alguna instrucción más precisa en relación El a eso. 26 es, ¿no? 28, 28. ¿no? Yo vi en el calendario, 28. si no lo cambiaron, era el 28. Y el 5 de julio, el recuperatorio, si no me equivoco. Perfecto, profe. ¿Ah? Pero Gracias. traten de conectarse el 17 para hablar con Silvia. gracias, profe. Nos vemos. Profe. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. Chau. vemos. Chao, chao. Muchas gracias.